En este video vamos a retomar desde donde dejamos la estrategia de resolución en la primera parte. Recordemos lo siguiente: podemos separar al ciclo de la máquina en estudio en tres estados y tres procesos. Era importante reconocer qué variables tienen el mismo valor en los distintos estados, que son el volumen del estado 2 con el 3 y la temperatura del estado 3 con el 1. Lo otro que vimos fue notar de un primer vistazo en qué momentos hay trabajo y transferencia de calor en los distintos procesos. Antes de continuar, vamos a pasar en esta tabla lo que dijimos recién, pero un poco más formalmente. Note cómo ya colocamos algunas ecuaciones de energía interna y entropía que servirán para encontrar los valores en cada estado y proceso, como así también para construir un modelo que nos permita analizar qué relación hay entre el gas y la mezcla de agua y hielo. Luego vamos a explicar en detalle las ecuaciones, pero primero vamos a volver a ver la animación del ciclo teniendo presente lo expuesto hasta el momento. Se aconseja al estudiante pausar el video y copiar esta tabla en una hoja para un mejor seguimiento antes de continuar. Ahora sí, volviendo a la animación de la máquina, vamos a ir detallando cada estado y proceso pausando la reproducción en ciertos momentos. Inicialmente tenemos la molécula del gas de color rojo, o átomos, ya que en este ejercicio es un gas monoatómico. Están a modo de representación y tengan en mente que en esta animación, por una cuestión de complejidad, la velocidad a la que se mueven no está ligada a la temperatura como la plantea el modelo cinético molecular. El pistón se encuentra en la posición 1 y comienza así la compresión adiabática. Podemos ver cómo todo el gas queda comprimido a un tercio de su volumen original y su temperatura aumenta tal como observamos en la gráfica de presión-volumen a la derecha. A partir de este punto, el pistón queda fijo en la posición 2, donde a causa de la diferencia de temperaturas, el gas comienza a ceder calor a la mezcla de hielo y agua tal como lo representan las flechas. Y en la gráfica, observamos cómo la temperatura del gas disminuye hasta quedar en equilibrio nuevamente con la mezcla de hielo y agua, es decir, vuelve a su temperatura inicial. También podemos ver cómo los hielos de la mezcla comienzan a derretirse. Una vez alcanzado el equilibrio térmico, inicia la expansión isotérmica. Observamos cómo comienza a transferirse calor de la mezcla de hielo y agua al gas. Esto sucede porque al aumentar el volumen del gas, su temperatura tiende a disminuir, pero al ser un proceso de expansión lento, se mantiene a la misma temperatura de la mezcla y absorbe calor de esta. En consecuencia, tenemos una masa de agua que se vuelve a solidificar en forma de hielo. Finalizamos el ciclo cuando el pistón llega a la posición donde comenzó inicialmente. Volviendo a reproducir la animación y prestando atención a los hielos, la única diferencia que podemos ver es que la masa final de hielo es menor con respecto a la existente antes de iniciar el ciclo, tal como se puede comparar con las líneas contorneadas verdes que sirven de referencia. Esto refuerza la idea de que al finalizar el ciclo tenemos como consecuencia una masa neta de hielo fundido. Retomando ahora la tabla con las ecuaciones, vamos a dejar constancia de los valores correspondientes al problema en la columna de la derecha. En el proceso A, tenemos que el cambio de energía interna es positivo e igual al trabajo de compresión, que por la regla de signos que establecimos en el video anterior queda como figura expresada. Este cambio de energía interna se puede calcular por medio de las diferencias de temperatura entre 2 y 1, usando como relación las ecuaciones presentadas para un proceso adiabático donde las variables temperatura y volumen quedan vinculadas con la variable gamma. Podemos obtener la presión en 1 usando la ecuación de estado de los gases ideales, y luego obtener la presión en el estado 2 considerando que es un proceso adiabático. Al no haber transferencia de calor, no hay cambio en la entropía. En el proceso B, tenemos que el gas cede calor, por lo tanto pierde energía interna, y esto coincide con el signo negativo resultante de la diferencia de temperaturas final e inicial del proceso. Tal como establecimos anteriormente, la variable de temperatura final para este proceso es igual a la del estado 1. En cuanto al cambio de la entropía, vemos al analizar el argumento del logaritmo que ésta va a disminuir. Y en el proceso C no hay cambio de energía interna ya que se realiza a temperatura constante. Tenemos que el calor absorbido por el gas equipara al trabajo de expansión que se realiza, y viendo el argumento del logaritmo sabemos que la diferencia de entropía en este proceso es positiva y por lo tanto aumenta. Como dijimos anteriormente, el volumen en 2 y 3 son iguales, y podemos obtener entonces la presión en 3 con la ecuación de estado de los gases ideales.
Con todos estos datos y realizando los cálculos, obtenemos los siguientes valores. ¿Qué leemos de esto? Primero, que en el estado 2 es cuando el cilindro pistón va a tener que soportar las mayores presiones y temperaturas, lo cual sirve de base si se quisiera construir este mecanismo para elegir bien los materiales. Luego, el calor neto y el trabajo neto realizado por el gas son iguales pero de signo opuesto, lo cual corresponde al ser un proceso cíclico, que tiene como consecuencia, además, que tanto el cambio en la energía interna como el cambio en la entropía entre el principio y el final del ciclo sean iguales a cero. ¿Entonces podemos decir que es una máquina reversible? No, porque estos son solo los cambios y valores del gas. En este ejercicio, podemos establecer que el universo está compuesto por el sistema mezcla de hielo y agua y el sistema gas. Calculamos así entonces los cambios de entropía del sistema hielo y agua en base al calor que absorbe y cede, ya que se realizan a temperatura constante desde el punto de vista de la mezcla. A la derecha tenemos un recuadro con las ecuaciones y vinculaciones que nos permiten realizar estos cálculos. En el proceso A, la mezcla no sufre ningún cambio ya que no hay transferencia de calor. En el proceso B, su entropía aumenta y en el proceso C disminuye. Finalmente, si sumamos los cambios de entropía del gas y la mezcla, podemos llegar al cambio neto de entropía del ciclo, que como es mayor a cero, podemos justificar que se trata de una máquina irreversible. Pasemos ahora a analizar entonces qué le sucede a la mezcla de hielo y agua. Durante el proceso A no hay intercambio de calor entre el gas y la mezcla, por lo tanto no se producen cambios en esta. Durante el proceso B, el gas transfiere calor hacia la mezcla hasta que llegan al equilibrio térmico. Este calor que absorbe la mezcla no puede alterar su temperatura, ya que por sus características la consideramos como una fuente. Por lo tanto, solo se funde una masa de hielo equivalente al calor transferido. Este calor transferido es el entregado por el gas en el proceso B, que recordemos es equivalente al trabajo de compresión en A. Entonces, tenemos la siguiente ecuación. Note que los signos obedecen la regla que establecimos en el video anterior. Para dejar más claro de dónde viene esta ecuación, veamos la siguiente línea de razonamiento. Dijimos que el calor entregado por el gas es absorbido por la mezcla. Según nuestra regla de signos, desde el punto de vista de la mezcla, este calor es positivo, ya que ingresa a ella. Si tomamos las ecuaciones de nuestra tabla, tenemos que el calor absorbido por la mezcla es igual al negativo del calor cedido por el gas, que es el negativo del cambio en la energía interna de 2 a 3 del gas. Trabajando este dato y haciendo las relaciones necesarias con las expresiones ya expuestas en la tabla, podemos llegar entonces a que el calor absorbido por la mezcla es igual al número de moles del gas por el calor específico al volumen constante de este por el delta de temperatura del proceso B. Ya con todo esto aclarado, sigamos analizando lo que sucede. Luego de la transferencia de calor del proceso B hasta lograr el equilibrio térmico, tenemos que durante el proceso C, el gas recibe calor transferido desde la mezcla durante todo el proceso de expansión isotérmico, hasta que llegue al punto inicial. Por lo tanto, se congela una masa de agua equivalente al calor cedido al gas. Obtenemos así, siguiendo un proceso similar al de la primera ecuación, la siguiente expresión, donde el calor cedido por la mezcla es igual al negativo del calor absorbido por el gas durante el proceso de expansión isotérmica. Al sumar ambas cantidades, podemos obtener la cantidad neta de hielo que se funde en un ciclo para este ejercicio usando la siguiente ecuación. Si trabajamos un poco esta ecuación, podemos llegar a una expresión genérica para un ciclo donde se cumpla el mismo orden de procesos, y quedan evidenciadas así todas las variables de las que depende la cantidad de masa neta fundida. A la derecha podemos ver una lista detallada de las variables para este ejercicio, que si las reemplazamos en cualquiera de las dos ecuaciones, nos da que se funde una masa neta de 35,57 gramos de hielo. Luego veremos por qué este valor no coincide con el presentado en el enunciado inicial. Pero primero, analicemos si podemos considerarlo una máquina térmica, a lo cual la respuesta es que no, ya que en una máquina térmica necesitamos de dos fuentes a distintas temperaturas y obtenemos a través de la máquina una cierta cantidad de trabajo, contraria en este caso donde el trabajo neto es realizado sobre el mecanismo. Tampoco se puede comparar con un refrigerador o una bomba de calor, ya que si bien en esta se realiza trabajo sobre la máquina, el objetivo de ellas es ir en contra de la dirección espontánea del flujo de calor, o dicho de otra manera, el objetivo es extraer calor de una fuente fría y transferirlo a una fuente caliente.
En el caso del mecanismo en estudio, la diferencia de temperatura obtenida mediante la compresión adiabática fluye de la fuente caliente a la fría. Sin embargo, aún podemos calcular la eficiencia de este mecanismo, comparando la relación entre la cantidad de energía involucrada en la fundición neta del hielo y el trabajo neto, la cual nos da igual a 1. Finalmente, para contestar las preguntas del último inciso, volvemos sobre la cuestión de si se trata de un proceso reversible, y tal como justificamos hace unos momentos, no lo es, ya que la diferencia de entropía del universo antes y después del ciclo es mayor a 0, y por lo tanto la entropía del universo aumenta. Y para contestar sobre por qué no coincide el valor teórico de hielo fundido con el experimental declarado por el ejercicio, es porque al realizarse experimentalmente no se puede despreciar la fricción entre el cilindro y el pistón. Esta fricción produce una irreversibilidad mecánica externa que disipa calor a la mezcla de hielo y agua. Este calor extra funde los 3,63 gramos faltantes de los cálculos anteriores. Agradezco que hayan llegado hasta este punto del video y les pido por favor que si tienen alguna sugerencia a realizar la dejen en los comentarios. Muchas gracias.